Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, el programa donde buscamos afinar los conocimientos de las herramientas de la suite. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Mi nombre es Hernán Alavi y en el episodio de hoy se me va a estar sumando desde México la gente de Capability Boosters. Ellos nos van a estar compartiendo un poco más lo que es CMMI y cómo esto se conecta a lo que es Test Management, particularmente dentro de Jira. Como siempre, les recordamos que no se olviden de darnos un like y compartir para poder llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. Sin más que decir, que comience la música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ra? ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto tenerlos por acá en lo que es Orquestando Herramientas Atlassian. Bienvenidos. Muchas gracias, Hernán. Pues aquí a tus órdenes, Ra Costa, servidor. Y Adriana Robles. Muy bien, bueno, primero que estaban ensayando la presentación, parece. Hablando de presentación, eh, si bien yo creo que por la tonada uno ya se daría cuenta que están en México, para nuestros oyentes, tenemos varios por allá, de hecho. ¿Por qué no le cuentan un poco de ustedes, cada uno, de dónde vienen y su background? Si quieren empezar, vamos a dar el pie a las damas primero, como dicen. Adriana, ¿nos querés comentar un Gracias. poco de vos? Sí, mi nombre es Adriana Robles, como ya les decía, soy coach, soy coach ágil, soy SPC por SAFe, soy Scrum Master Product Owner certificada también. Tengo más de 15 años como consultora en mejora de procesos, ayudando a las organizaciones en la implementación de modelos de calidad como CMMI, ISOs, en general, modelos de calidad, ¿sí? En los últimos años también mucho con la implementación o aprovechando prácticas ágiles a la implementación de esos modelos de calidad. Yo estoy por acá en el norte de México, por ahí tengo un acento diferente de Ra. Estoy en Los Mochis, Sinaloa. Mucho gusto. Bueno, y muchas gracias. mi nombre es Ra Costa, soy SPCT Candidate. También, igual que Adriana, más de 15 años colaborando hombro con hombro con ella en modelos de madurez. CMMI ha sido creo que el más sonado, el más conocido en México. Y en los Ujú. últimos 6, 7 años nos hemos especializado mucho en los temas de agilidad a escala, especialmente con SAFe. Obviamente SAFe, derivado de eso, utiliza Scrum, utiliza Kanban, gestiones del portafolio con prácticas Lean. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas prácticas a nivel escalado es lo que aprovechamos y estamos haciendo en estos últimos años. Yo Ujú. radico en Guadalajara, Jalisco, por eso el tono va a ser un poquito diferente en el centro de México. Ujú. Yo casi que no me doy cuenta, ¿no? O sea, de estar de afuera sí, suenan distintos y al mismo tiempo suena mexicano. Esto Exacto. pasa en todos lados, ¿no? Sí. Hay que tener el oído muy afinado para hacerlo y nunca fue de mis principales cualidades, ¿no? Este, bueno, y en referencia a la empresa, al background de la empresa, de lo que hacen ahí. Sí, trabajamos en una organización llamada Capability Booster. Capability Boosters es un spin-off del Grupo Qualtop. El Grupo Qualtop lleva también ya 15 años en el mercado y el spin-off lleva apenas 5, curiosamente. Y es una empresa de pura consultoría donde está obviamente Adriana y otros tantos colaboradores y amigos. Y nos Ujú. enfocamos mucho en modelos, como decíamos, MI, SAFe, mucho últimamente. Brindamos cursos abiertos de Scrum Master, Scrum Product Owner, pero también de la suite completa de SAFe, ya que somos partners también de Scale Agile. Ujú. Y con Atlassian tenemos una affair muy largo también, ya de varios años, porque hemos Bien. estado ayudando muchas veces cuando hacemos prácticas de madurez como SMMI, siempre esos modelos te dicen qué hay que hacer, pero no te dicen cómo.
Y cuando vamos al cómo, ahí justamente aprovechamos las bondades que tiene Atlassian, que es uno de los líderes en el mercado en temas de soluciones tecnológicas, y ayudan muy bien a implementar pues, las prácticas de Scrum, de Kanban, obviamente haciéndole sus ajustes, pero que siempre las utilizamos como un medio para lograr los objetivos en este caso, de nuestros clientes, que es certificarse en nuestros modelos o aprovechar las virtudes de Kanban, de Scrum y adaptarlo justamente a sus contextos. Tal cual. Sí, de hecho, recuerdo una de la temporada pasada que vinieron a hablar de lo que era Safe. ¿M? Y esto que dices que de adaptar las herramientas y demás, me quedó algo particularmente que el hecho de usar la herramienta no te hace que sea safe, o que tengas las vinculaciones, ¿no? Entonces uno debe amoldar las herramientas para poder lograr dichos estándares y no necesariamente el uso de la herramienta como tal es lo que te lo va a brindar, ¿no? Correcto. Este, bueno, y después yendo un poco más a la parte más puntual que queríamos charlar en el episodio de hoy, en lo que era, nos íbamos a enfocar un poco más en la parte de lo que es test management o esto que mencionabas de QA, ¿no? A ver, tal vez en la cabeza de varios test management y QA sea lo mismo. De última, capaz que nos pueden comentar un poco más sobre eso. Sí. ¿Cómo ves, Adri? ¿Arrancas? Sí. Bueno, primero, para nosotros también escuchar test management y QA no es lo mismo. Cuando hablamos de Exacto. procesos, muchas veces QA es asegurarte que están siguiendo los procesos y no es necesariamente pruebas, ¿no? Entonces, CMMI es un modelo de calidad que pues tiene muchísimos años en el mercado. Su primera versión salió por allá de mediados de los 80, como Ujú. parte de una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que quería asegurarse de que sus proveedores eran los que le daban la mayor calidad. Entonces, SMMI es un conjunto de buenas prácticas. Como decía ahorita Ra, nos da recomendaciones de qué hacer, no de cómo hacerlo. Está organizado por niveles de madurez, donde las empresas pueden ir viendo cómo van creciendo, cómo van evolucionando, para desarrollar precisamente esas capacidades que tienen y asegurarse de siempre tener el mejor desempeño. Como parte ahora sí de lo que tiene que ver con pruebas o con test management, todas estas buenas prácticas, hay buenas prácticas de todo tipo, de gestión, de cómo manejo a la gente, cómo manejo el trabajo, cómo aseguro la resiliencia. En todo esto hay un área de práctica que así se les llama como la organización, como están organizadas todas las prácticas en el modelo. Hay una que tiene que ver con verificación y validación, ¿sí? Verificación y validación, ahí sí son las pruebas para el modelo, ¿sí? Verificación y validación, la intención de estas buenas prácticas es asegurarnos que el producto va a funcionar como se espera cuando se ponga en el ambiente que se espera. Entonces tiene todo que ver con las pruebas tanto internas como las pruebas de aceptación que se realizan también con el cliente. Primero, esa diferenciación entre pruebas y QA. Nosotros también, cuando escuchamos QA, por ejemplo, yo QA siempre lo relaciono con asegurarse de que se siguen los procesos, más no necesariamente con las pruebas. Cuando hablamos en modelos de calidad, esa es la principal diferenciación. Entonces, ¿cómo usamos nosotros o cómo nos ayudan las herramientas de Atlassian en esta parte del test management? No sé si sigo yo, Ra, un poquito. ¿Tú? Oh, sí, ahí quizás yo quería aprovechar que está dando la inducción Adriana del modelo de CMMI, porque la verificación y la validación para todos los que son agilistas de hueso colorado, lo van a satanizar, ¿no? Lo van a ver como, eso no es lo bueno, eso es lo que no nos gusta hacer, porque el modelo tradicional que cubre la verificación y la validación lo conocemos como el famoso modelo en B, ¿no? En el cual hay todo un proceso que tenemos que hacer, el cual consiste en elaborar, establecer los casos, ¿no? Los requerimientos que se van a aprobar, irse de lo general a lo particular, cuando lo particular termina siendo el código que estamos construyendo. Y en esa construcción después llega en el famoso modelo en B,
pasa que la parte de asegurarse que se está construyendo adecuadamente el producto muchas veces tiene demasiada espera o demasiada demora entre las etapas de construcción. Cosa que estamos muy familiarizados a utilizarlo así porque lo hemos aprendido así toda la vida, porque las pruebas, como tradicionalmente las conocemos, siguen ese patrón del modelo en B. Sin embargo, la agilidad se promueve mucho que ese modelo en B se empiece como a cerrar y a jalar o arrastrar más hacia la izquierda, le decimos, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que queremos estar probando todo el tiempo nuestras historias, nuestros requerimientos, nuestro código, ¿no? Y para lograr hacer eso, de cierta manera también hay que invertir y asegurar que no pase demasiado tiempo entre que se escribe algo y que se está validando, verificando, ¿sí? Entonces, CMMI como modelo establece esas buenas prácticas muy generalmente, ¿sí? Pero ya en los cómo, ¿no? Es cuando empezamos a llegar a decir, bueno, si estás trabajando en un equipo ágil, multifuncional, ¿no? Donde tienes a tu tester hombro con hombro, lo tienes a un lado, vale mucho la pena que hagan prácticas más ágiles, ¿no? Más BDD, más TDD, donde estén conectados, juntitos, escribiendo los requerimientos. Pero en muchos otros casos, las organizaciones son más elaboradas en silos, ¿no? De grandes departamentos que tienen el equipo de desarrollo y después otro equipo de pruebas, ¿no? Para los cuales el modelo en B es un modelo pues muy reconocido, muy utilizado, que desafortunadamente sí trae muchas demoras en su proceso, porque pues a final de cuentas el hecho de estar agrupados en departamentos distintos con diferentes objetivos siempre hace que haya un como desfase en la comunicación, una demora en lo que se elabora, construye y después prueba, ¿no? Entonces, yo quería empezar por ahí antes de meternos directamente con las herramientas, porque son los dos approaches, ¿no? Que nos ha tocado ver mucho y que afortunadamente también Jira y los plugins con los que en algún momento nos ha tocado trabajar, nos ayudan bastante y les ayudan mucho a los clientes para que puedan sacar el mejor provecho del modelo que seleccionen. Ujú. Está bien. Bueno, en parte eso responde a una de mis preguntas, digamos, si yo podía adaptarme a ambos, digamos, ¿eh? Más allá de los pros y contras que pueda tener cada uno. ¿M? Eh, por un lado, si había una preferencia del lado de ustedes, claramente, y esto de decir, bueno, si yo puedo, si mis herramientas me permiten amoldarme, ¿eh? La misma herramienta, en este caso, estamos trabajando en la parte de Atlas, la misma herramienta puedo configurarla de tal forma, en realidad es una cuestión a nivel proceso, un workflow en Jira, o cómo se podrían reflejar estas cosas en el día a día. Ahí es donde me gustaría que Adri te platicara sobre lo que significa esto de la verificación y la validación en términos de mejores prácticas. O sea, ¿cuáles son esas mejores prácticas? Y derivado de eso, cómo con algunos plugins en Jira nos ha tocado también ver las ventajas de ambos mundos, ¿no? Me parece genial. ¿Mm? Sí. Bueno, le damos Bueno, la palabra entonces. bueno, ahí es bien importante decir, y justo eso que dijiste de que nos adaptamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a una empresa, ¿cómo trabajamos con ellos? Primero hacemos esto que te vamos a platicar ahorita, les presentamos las buenas prácticas y recalcamos esto que nos dice qué hacer, no cómo hacerlo. Lo que funciona en una organización o cómo funciona en una organización puede no funcionar en otra. Entonces es importante que cada uno entienda, a ver, qué es lo que debo de hacer y de acuerdo a lo que estén usando, muchas veces si están usando una herramienta, a lo mejor vemos cumple, nos ayuda a cumplir, hay que ponerle un poquito de más, hay que configurarlo de esta manera. Muchas veces no tienen una herramienta y lo hacen todo a mano, entonces también ahí es cuando les recomendamos, oye, ahí va a ser mucho trabajo, puedes generar más retrabajo o errores de dedo, cosas así. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas de verificación y validación? Y van a ver que es prácticamente puro test. Hay que establecer primero cuáles son los métodos y procedimientos que vamos a usar para hacer las pruebas. ¿Sí? Cuando digo verificación y validación, lo voy a traducir a pruebas internas y pruebas de aceptación, ¿no? Entonces establece cuáles son esos procedimientos que vas a usar
para hacer la verificación y validación. ¿Qué componentes o qué partes del producto vas a probar? ¿Sí? ¿Cuáles son los ambientes? Establece los ambientes en los que se van a desarrollar esas pruebas internas, pruebas externas. Ejecuta esos procedimientos, como dijiste, asegúrate que se comunican los defectos o las issues que puedas encontrar, asegúrate que se registran, que se comunican, que se resuelven. Y una que es bien importante de nivel 3 y que muchas veces les duele mucho a las organizaciones, dice, analiza resultados de la verificación y validación. Y eso es clave, ¿por qué? Porque tengo que tener números. O sea, para yo poder hacer análisis de esos resultados de la verificación y validación, yo tengo que contar con datos. Cuando una empresa, todas estas prácticas, así como se las dije, se pueden hacer manual, ¿no? Puedo hacer un plan de pruebas, un documento de Word, poner los casos de prueba, hay veces que los hacen en Excel, y se pueden hacer, y empiezan a hacer las pruebas y hacen un Excel con todo su registro de defectos, para darle el tracking, o sea, de que se puede hacer sin herramientas, se puede. Es muy artesanal, le decimos nosotros, pues cuando lo hacen de esa manera. Sí. Y da lugar a pues muchísimo trabajo adicional de que si cuentan con una herramienta que pueden configurarla adecuadamente, o sea, simplemente se enfocan en hago las pruebas y la herramienta me va, o hago ciertas configuraciones y la herramienta me da toda la evidencia, porque eso es clave, ¿no? Cuando yo voy a implementar un modelo, probablemente quiera pasar por un proceso de evaluación donde van a certificar que estoy aplicando esas buenas prácticas. Para que alguien me certifique que estoy haciendo, necesito presentarles evidencia. Entonces, si yo cuento con una herramienta que está configurada, se las demuestro y ahí está toda la evidencia de que hice todas estas prácticas. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Lo puedo hacer de una manera, lo puedo hacer de otra manera, todo depende cómo funcione mejor para la organización. Por ahí realmente, bueno, hay veces que lo hemos hecho con un plugin, hay veces que lo hemos hecho con otro plugin o con otras herramientas o manual, como te decía. La clave es adaptarnos a lo que la empresa tiene, conocer, exponerles también. Muchas veces ellos empiezan a darse cuenta de esas necesidades, de que necesitan mejorar, implementar otras cosas. Pero es entender eso y trabajar sobre todas estas necesidades o todas estas buenas prácticas que nos recomiendan y que nos van a llevar a elevar nuestras capacidades como organización, ¿no? Que ese es el foco del modelo. Y ahí mencionar, Sí. ahí mencionar también, por ejemplo, que cuando empezamos con las empresas, la palabra inmaduro quizás no me gusta tanto porque la verdad es que si la gente está muy conectada con sus artefactos, ¿no? Con su Excel he visto Exceles formidables, preciosos, ¿no? Que dejan los casos de prueba muy bonitos, la evidencia está ahí. Claro, a veces el problema es que terminan siendo archivos grandísimos porque los defectos están registrados en el mismo Excel, la evidencia está en el mismo Excel, entonces ya te imaginarás cómo llegan a crecer esos documentos en peso y lo difícil que se vuelve en muchos casos alguien externo a la persona que lo está utilizando, poder consultarlo y poder aprovechar lo que viene ahí, que el conocimiento que está plasmado en esos artefactos es muy bueno, o sea, es todo el conocimiento de cómo funciona el producto, cuáles son los escenarios para asegurar un adecuado uso a las necesidades que se están identificando, ¿no? Entonces, nosotros cuando arrancamos, muchas veces vemos eso, y naturalmente es como empezar a proponer herramientas, ¿no? Y en este caso es donde llegamos con Jira y buscamos principalmente algunos plugins que puedan servir en base a lo que hemos visto. Nuestra experiencia muchas veces con las herramientas es que los plugins de Jira lo que hacen es que generan toda una estructura de incidencias y de issues que hay por ahí justamente para poder monitorear un caso de prueba, un plan de pruebas, una ejecución de pruebas, que en esencia es el cómo se ejecuta todo en las mejores prácticas que estaba mencionando Adriana, ¿no? El identificar cada caso en particular, que son los escenarios, esa cosa que le llamamos script de prueba, ¿no? No es otra cosa que qué vas, o sea, qué tienes que probar,
cómo lo vas a probar y cuáles son los pasos para garantizar que eso suceda, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a meter en el uso de las herramientas, pues naturalmente y poco a poco, las métricas que mencionaba Adriana son mucho más fáciles de construir, porque naturalmente los plugins de Jira traen ya mecanismos para generar un reporteo, y si no, pues bien sabemos que hay otros plugins adicionales que pueden servir para recolectar esa información y ayudar a reflejarla adecuadamente dentro de la herramienta. Sí, tal cual. De hecho, ahí está, me quedaba mucho con eso también, digamos. Por más Excel avanzado que tenga, después en algún momento no escala. Y creo que sí, va más allá de la madurez, sino a la escalabilidad de la solución que pueda tener, digamos. Si yo armé toda mi solución de test management en Excel, y en algún momento, como vos bien decís, o se hace inmanejable del tamaño de los archivos, o porque va a querer conocimiento tal vez en muy pocos, y sea tal vez justamente difícil de mantener y escalar. El hecho de poner la herramienta, ahí está, creo que está la mayor suma de valor. Sea o no sea con un plugin, ¿no? Porque, a ver, a fines prácticos, si no, pongámoslo de nuevo, si no tengo la madurez o la necesidad de hacer algo, de sacarle provecho a un plugin como Zephyr o X-Ray, podría armar un workflow simple y lo tengo ahí. Y al menos ya tengo métricas, y al menos ya tengo algo. Después veremos si era la mejor solución a implementar o no. De seguro es mejor con Excel. Sí. Cualquier cosa. Si está en Excel puede estar en Jira. Así directo. Después vemos casos más puntuales y está. Creo que ahí los plugins, tal vez ustedes me pueden morir, deben dar mejores reportes a nivel información al momento de cruzar información, ¿no es cierto? Cuando no solo veo un pedacito, sino quiero empezar a ver resultados de un lado con el otro y tener métricas de más alto nivel o impacto de un ítem puntual en el resto de la cadena, ¿no? Correcto. Que de repente la parte más básica que nos toca que usen sin implementar un plugin es mínimo que usen el registro de defectos. O sea, usan los tableros normales. Hacen un complemento, a lo mejor ahí sí con la parte de los casos de prueba o el plan de prueba en algún documento o en otra herramienta, pero sí mínimo que empiecen a registrar los defectos como issues en Jira, enlazados con la historia o el requerimiento del que venían. Entonces ya eso es la parte más básica que sirve mucho ya de ahí para empezar a tener también ciertos números sin agregar la complejidad de un plugin, ¿no? Que ya cuando lo usamos es como que ahí sí, ahora sí está todo dentro de la herramienta sin tener como que separado documentos y combinado. Sí. Y ahí quisiera apuntalar también una de las cosas que vemos con el uso del Jira sin plugins, que es también que a veces no le aprovechan a dos campos que trae Jira por naturaleza, que es la versión correctora y la versión afectada. Sí. ¿Sí? Y lo digo porque en muchas ocasiones no tienen plugins, no tienen nada, están probando y levantan un buen de defectos. El problema muchas veces es empezar a enlazarlo, ¿no? O sea, ¿esto contra qué va? ¿Contra qué versión? Y es curioso que en muchas ocasiones los chicos que están implementando no distinguen la diferencia entre la versión correctora y la versión afectada. Y la verdad es que cuando se levanta un defecto, la versión que afecta, o sea, en dónde se detectó, es la que queremos llenar como versión afectada, dónde lo queremos corregir o dónde esperamos corregirlo. Recordemos que a veces los bugs se levantan, los errores se levantan, no significa que los tenga que resolver a los 5 minutos. En muchos casos tengo muchísimas más cosas por hacer, donde posiblemente eso va a empezar a moverse o no tiene la prioridad suficiente para corregirse inmediatamente. Es una buena práctica del product owner, de un equipo, project manager, como sea el nombre del rol que tienen dentro de su organización, que estén enlazando esos bugs con esas versiones, porque no solamente es en la trazabilidad, sino hay reportes naturales que genera Jira en las hojas, en los cuadros de mando, que te permite rápidamente darte cuenta de lo defectuoso que está una versión. Y a su vez, a mí me encantan los informes de versión porque te pronostican o te quieren ayudar a pronosticar cuándo vas a ser capaz de liberar
todo un conjunto de defectos, ¿no? Y más o menos hasta cuánto desfase es el que estamos esperando. Son de esas bondades que muchas veces no sabemos porque no llenamos esos campos, ¿no? Porque no le entendemos para qué nos sirve, pero cuando nos empezamos a familiarizar mucho con eso, esos reportes salen naturalmente y son muy buenos sin necesitar un plugin adicional, usando la funcionalidad nativa de Jira, digamos. Tal cual, sí, me ha pasado de ver que ponen campos extra en vez de usar las versiones directamente. Ya crean un custom field. He visto custom field creados para el mismo propósito en vez de usar las versiones. Exacto. Y también te voy a sumar también, además de los reportes, está la opción de sacar los release notes, las notas de la versión. También que ahorra tiempo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué sacamos en esta versión? ¿Qué se arregló? ¿Qué no se arregló? Y demás. Que también está nativo. Exacto. Y no te imaginas la cantidad de veces que escuchamos a los clientes decir, es que no sé lo que viene en la versión porque no me lo mandaron en el correo. Y yo así, oye, pero pues ya lo tienes todo registrado ahí, ¿por qué no le das doble clic? Lo pones en tu Confluence, porque aparte siempre usan Jira con Confluence, ¿sabes? ¿No? Para garantizar que toda la documentación está ahí. Y se pierden a veces de esas bondades nativas, ¿no? Nativas de la versión que no necesitan ningún plugin extra. Tal cual. Muy bien. Y metiéndonos un poco en la parte cuando ya necesito un plugin de por medio, ¿cuál es su experiencia con lo que hay en el mercado? No vamos a decir un favoritismo, hay varios, cada uno con sus pros y sus contras, pero ¿cuál ha sido la experiencia en general en el uso de plugins para llevar esto? Ladies first. A mí, que yo recuerdo, últimamente no me ha tocado ninguno, ¿No te ha tocado? He trabajado más así con la parte nativa, como te digo, sobre todo la parte de los defectos. Bien, yo en lo personal sí me ha tocado trabajar con y ver experiencias con algunos plugins. Ahorita mi favorito, el que traigo más predilección es el X-Ray, porque en términos generales muchos de los colegas testers con los que me ha tocado dialogar se enamoran muy rápidamente de X-Ray. X-Ray, la ventaja que tiene es similar a Zephyr en el sentido, Zephyr es muy buena herramienta también, si yo tengo que seleccionar, escogería más X-Ray porque la forma en cómo está organizado, la forma en cómo también ha generado ciertos reportes, ciertas trazabilidades entre requerimientos y casos de prueba y defectos. Los reportes que genera se me han hecho bastante buenos, bastante fáciles de gestionar. Me gusta mucho cómo está estructurado. Tiene lo que tienen otros plugins que te genera flujos de trabajo, te genera tipos de incidencias muy específicas y las utilizas dentro de tu proceso, dentro de tu proyecto, ¿no? Lo que tiene de malo es que eso típicamente te va a hacer que tengas, si en un proyecto tradicional de Scrum tienes historias, tareas y defectos, ahora vas a tener ejecuciones de pruebas, test plans, pasos, ¿no? Tienes más tipos de incidencias, pero claro, tienen un sentido, ¿no? Y el sentido es ayudar a generar esa trazabilidad. Recordemos que el proceso de desarrollo de casos de prueba, aislando de todo el proceso de desarrollo de software, porque las pruebas es parte de, pero a veces se nos olvida que también necesita un proceso de análisis, o sea, tengo que entender una necesidad, una historia, un requerimiento, y eso va a significar que yo tenga que escribir pasos, ¿no? Casos específicos, pasos para garantizar que estoy cubriendo la expectativa del requerimiento que inicialmente se escribió como una épica, una historia, o como le conozcamos dentro de la herramienta o las ajustes que le hayamos hecho a la herramienta. Después eso, al final de cuentas, se genera un artefacto que es el script, ¿no? Y ese script se tiene que ejecutar, ¿sí? Y para ejecutarse, típicamente necesitamos o esperamos tener una versión, un producto en un ambiente para que justamente los testers empiecen a ejecutar y empiecen a hacer la validación y detectar todos los defectos.
reportan todos los defectos ahí mismo, los van enlazando y eso automáticamente ya nos va generando indicadores, como por ejemplo que un escenario de ejecución de prueba está atorado o está bloqueado o está en proceso, ¿no? Esas cosas que nos dan muy rápidamente una vista de lo que está sucediendo y a mí me ha encantado mucho cómo lo usa X-Ray. En otros momentos también me tocó utilizar TestRail. TestRail, a diferencia de X-Ray, no te genera tipos de incidencias, sino más bien tú necesitas, se conecta con Jira, pero necesitas utilizar un browser adicional o una página adicional justamente para monitorear todo el ciclo específico. Bien, con lo padre que tiene de organizar todo el trabajo y todos los casos en diferentes tipos, en casos de regresión, en casos unitarios, ¿no? En casos de integración, que a final de cuentas son esos los sabores o los tipos de pruebas que hay que como buen test manager tienes que diseñar, tienes que pensar. O sea, como mencionaba Adri, que las buenas prácticas nos dicen tienes que seleccionar específicamente qué es lo que hay que hacer. En muchos casos nosotros lo hacíamos documentando, haciendo un Word que decía cuáles escenarios se tenían que hacer para que la evidencia estuviera ahí. Pero la realidad es que las herramientas, cuando las usamos bien, ¿no? Cuando las agrupamos bien esa información, se vuelve muy, muy fácil. Y aparte, la intención de tener un TestRail, un X-Ray, un Zephyr, ¿no? Es que nos ayudan justamente a que la información, los casos, los escenarios se puedan reutilizar constantemente. En muchos casos, X-Ray también lo hace muy bien, por ejemplo, todo el tema de data management, ¿sí? A veces uno necesita en un caso en particular tener tal información, entonces necesitamos una tablita en particular y esa tablita a veces hay que cambiarla porque los datos bancarios o lo que te prestan para hacer alguna prueba no es como que los puedas usar siempre, a veces vencen y los tienes que volver a generar. Eso nos permite mucho el tema de reciclar y facilitar la ejecución recurrente de esos escenarios. ¿Sí? Está bien. Y como agilista, otra de las herramientas que ahí lo agrego porque mencionábamos el modelo en B y decíamos que queremos asegurar que las pruebas se ejecutan muy temprano durante el desarrollo de los requerimientos. A mí me ha tocado trabajar con también un plugin que se llama AssertDat BDD, que me gusta mucho porque recordemos que en este mundo agilista lo que queremos es que cuando escribimos una historia, escribimos comportamientos y los comportamientos los redactamos con un formato muy específico que es el given, when, then, ¿sí? Entonces, lo padre de eso es que como agilistas que están sentados, un tester con un developer y el product owner lo tienen cerca, las historias se redactan en esa estructura, se dejan dentro de la herramienta y después lo talentosos que son nuestros developers que nos pueden ayudar a conectar esos casos con automatizaciones, eso empieza a hacer que poco a poco tengan una capacidad y una batería de pruebas muy, muy padre, donde no es que necesitemos test management, al contrario, o sea, los testers son muchos los managers de esos escenarios, pero no es otra cosa más que un conjunto de tipos de pruebas que se necesitan para cubrir toda la mejor práctica que va de punta a punta, ¿no? O sea, donde BDD y TDD son solamente un subconjunto muy específicos. Y en lo personal, AssertDat BDD ha sido el plugin que me ha gustado más para procurar hacer mucho esas integraciones. Bien, bien. Bueno, por un lado contento en realidad. Bueno, que mencionas X-Ray, no sé si contento por X-Ray o por... Tampoco... No he tenido que trabajar mucho en mi parte con la parte de test management, pero en realidad la experiencia que he tenido, en realidad, más que decir que ha sido buena, no ha sido... Es todo lo contrario, como que ha sido bastante malo con lo que ha sido Zephyr. No sé si les ha pasado, pero como que es un producto que si bien tiene sus bondades, en las instancias que lo he encontrado o ha tenido problemas de performance o en un momento lo usábamos en una fintech que era impresionante el nivel de demanda que tenía y en cloud no daba abasto.
y lo terminaron cambiando de lo mal que se comportaba tiempo atrás. ¿eh? O nos ha generado muchos problemas también relacionados con performance Ujú. al momento de migrarlo de server a la nube. Estamos hablando que en una de las ocasiones, en una de las migraciones, nos tomó una semana mover todos los casos de prueba. ¿m? Mientras que estamos hablando que la migración tomó 8 horas, por decirte. eh, Para migrarse toda la información de server a la nube tomó una semana. Es una semana en la que no se tiene certeza si la migración es exitosa o no. Fue un interesante dolor de cabeza por ese lado, ¿no? Sí, Me parece que tiene mucho marketing arriba. Es mi opinión personal, sin haber sido usuario asiduo, ¿no? de las herramientas. sí. Como yo siempre tenía bastante mejor calificado a X-Ray en ese sentido. Y hay otra que no me voy a acordar el nombre, que también me había convencido bastante. No, Sí, y no era TestRate particularmente. no me gusta hablar mal de esas compañías, pero sí, también coincido mucho con el sabor de Zephyr y que, claro, tiene todo el poder y toda la posibilidad de gestionar los casos de prueba muy bien, pero a mí me tocó verlo en una institución bancaria y el mismo problema, ¿no? O sea, performance, los reportes y entender muchas veces la forma en cómo lo están conectando, como que genera su propio lenguaje de uso que no necesariamente sigue todos los estándares convencionales de test management, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Más aparte el tema del Ujú. performance, rendimiento, el hecho de poder cargar, cosas por el estilo, también duele bastante. Sí, y se termina convirtiendo en realidad en en un tema de decir, bueno, cuando uno hace evaluación de qué herramienta implementar. Porque, por ejemplo, uno podría tener esos problemas, pero sabe que a nivel de integración estoy seguro que Zephyr está mucho más aceptado por Exacto, N cantidad de plugins, correcto. por, como te digo, entonces sí sabemos que podemos tener problemas en performance, pero sabemos que vamos a poder consumir reportes de cualquier otro lado, de un Power BI y demás, me van a dar. Y demás que capaz que en otras de las herramientas no, que ese es uno de los principales desafíos, más en la nube, más que todo está en la nube, ahora que cada uno tiene la data por separado, por así decirlo. Antes estaba todo en la base de datos de Jira, listo, explota la base de datos y salgo. Sí, Ahora es aún más importante esa parte del análisis. Entonces, todo tiene su pro y su contra, correcto. como siempre, ¿no? A mí una de las mejores experiencias que he tenido en temas de test management ha sido con Catalog. Catalog y Bamboo, curiosamente. Yo sé que Bamboo, si no mal recuerdo ahorita, ya es Bitbucket. Como que Bitbucket absorbió, ¿no? Todos esos temas que se hacían muy bien con Bamboo en Continuous Integration. Es, claro, sí, es la solución SaaS, digamos, de Bamboo. Ujú. Porque en realidad, Sí, mm, este, nosotros cuando lo tuvimos en la versión servidor Bamboo junto con Catalon, la verdad fue la de las implementaciones más bonitas que me tocó ver porque Catalon te permite también la gestión de escenarios tipo BDD, pero también puedes automatizar bastante ahí, prácticamente todo. Y logramos una muy buena integración entre Jira, entre obviamente el Continuous Integration que Bamboo se estaba encargando de todo eso, pero también los chicos muy buenos automatizaron bastante para asegurar que cada integración se ejecutaban por lo menos un subconjunto de casos de prueba y no solamente se ejecutaban, sino que en el mismo catálogo la evidencia de la ejecución la podían poner a la mano a la orden dentro de la versión de Bambú, cosa que estaba ujú. espectacular porque tú veías ahí que se iba integrando, fallaba, le picabas y veías exactamente en la pantalla en donde se había generado ese error, ¿no? Entonces, la verdad yo estaba fascinado con ese equipo en ese momento porque lo tomaron al siguiente nivel, se fueron no solamente de la escritura de historias dentro de Jira, sino ya después a la traducción y la ejecución de esos scripts de manera casi semiautomática, hay que decirlo. Como siempre en este mundo de test management, no se trata de probarlo todo el tiempo, porque es algo que se vuelve insostenible, ¿no? Sino más bien seleccionar
claramente las batallas dependiendo en qué etapa de tu ciclo de vida te encuentres, ¿no? Si estás en etapas tempranas, posiblemente es mucho unitario, mucha prueba unitaria, mucha prueba de integración, pero ya en etapas más tardías es mucho validación de usuario final, ¿no? Ya estamos más quizás exponiendo la solución más que asegurando la parte local o la parte unitaria, ¿no? Ujú. Ahí siempre hay que estarse moviendo entre todo este proceso y lo que la herramienta te pueda permitir. Sí, sí. Pero bueno, sí, me hubiera gustado ver eso, digamos. Está bueno cuando llegan a ese nivel de madurez que ya mucho ocurre automáticamente, ¿m? Y saca un montón de carga de trabajo también Sí, a la parte de pruebas, ¿no? y también mantenimiento, sinceramente, ¿eh? O sea, es algo con lo que no podemos, o sea, porque se construye todo eso, se automatiza, pero el software cambia. Y la necesidad que ahorita decíamos, ya en un mes ya salieron 3, 4 requerimientos. El tema también ahí es que los chicos tengan esa mentalidad de mantener su solución vigente, actualizada, sana, porque en muchos casos uno de los dolores que vemos es que los casos no se actualizan. Por lo mismo, porque ya cumplimos, ya quedó, ya fue. Si nos íbamos a una Mm. certificación, ya nos certificaron, ya tenemos la evidencia, ¿no? Pero en muchos casos, para mantener vigente, también nuestros equipos tienen que mantener esa solución constantemente. Bárbaro. Bueno, mira, estoy pensando por el bien de nuestros oyentes también y por por el tiempo que nos están dedicando. No sé si tienen algún ítem puntual o algo que nos esté faltando que valga la pena compartir con... Hay mucho, seguro. Mira, podríamos pasar hablando mucho más. Ya veo que hay para cerrarse. Pero para ir cerrando las ideas y demás, algún ítem puntual que valga la pena que lo usemos para cerrar. ¿Tú, Adri, tienes alguno? No, bueno, nada más complementar. El modelo de calidad, en general, casi cualquier modelo está organizado por niveles, ¿no? Niveles de madurez donde vas creciendo estas capacidades que tienes. En los niveles de alta madurez que le decimos nosotros, generalmente ya te piden que midas los procesos estadísticamente, ¿no? Que empieces a sacar esos números y que tú puedas ser capaz de predecir, donde tú ya sabes, dependiendo de estos resultados que ya voy teniendo, si hago estos ajustes en este paso del proceso, mi resultado final va a ser diferente. Entonces, para poder hacer eso, muchas veces también la automatización ayuda mucho, como decía Ra ahorita. Si tengo un equipo que está Ujú. implementando y que yo ya sé que si en esta etapa del proceso hacen las pruebas de esta manera o hacen esta actividad o obtienen este resultado, yo empiezo a predecir la calidad de mi producto final. Entonces, ahí es clave para obtener toda esa información, para poder medir incluso tiempos de repente entre actividades que se van haciendo. Las herramientas te dan toda esa información, ¿no? O sea, es clave en la implementación de una buena herramienta porque si no, volvemos a que es mucho trabajo manual y es muy complicado obtener toda esa información que nos pudiera llevar a ese siguiente nivel. Nosotros siempre decimos que ya es como que cuando vas a los niveles 4 y 5 es mejora continua, es como el Dream Team, ¿no? De que donde ya estoy Ujú. generalmente mejorando mi performance. Entonces, sí, para poder llegar a esos niveles son clave la implementación de herramientas que te ayuden a gestionar todas estas partes de tu proceso que son bien importantes. Sí, y yo ahí complemento lo que dice Adriana porque justamente en los esfuerzos con los clientes hemos desarrollado modelos, hay que ser sinceros sobre Excel, ¿no? Pero porque al final de cuentas Excel, cuando también le ponemos algunos plugins de simulación y cosas extras, hacen cosas muy padres, pero esa recolección de datos, ¿no? Que nos traemos de los ciclos de prueba que ejecutan los chicos nos han permitido predecir la cantidad de defectos que van a detectar en etapas de liberación. Y también como consultores nos ha ayudado mucho a decirles, inviertan más en las etapas tempranas. Detectar y corregir un Tal cual. defecto en producción es muy caro, ¿sí? Cuando ya el cliente está quejándose, cuando está gritando, ya es demasiado tarde, ¿no? Tal cual. ¿No? Ya está. Estamos haciendo todo lo necesario para que
insisto, a lo mejor con una revisión entre colegas, con sentarme yo con un colega al momento de escribir el requerimiento, eso es aseguramiento de calidad, eso es parte del test management también, y vale mucho la pena invertir en esas etapas tempranas para intentar hacer que no lleguen esos defectos al final y por lo tanto no nos salga tan caro. Tan caro a veces no se puede valorar económicamente, pero sí en temas de prestigio, sí en temas de sobrecarga, sí en temas de trasnochadas, ¿no? Que se tienen que aventar para asegurar la corrección, ¿sí? Entonces invertimos en etapas tempranas del ciclo de pruebas, lo hemos comprobado estadísticamente, va a ser más benéfico para todos los que, especialmente los que me escuchen ahí, que solamente le dejan el trabajo a los testers al final y que ellos se encarguen de la remoción de defectos. No, chicos, entren un poquito más desde el principio porque van a ver que al final todos van a ganar, no nada más ustedes, todo el equipo. Ujú. Bueno, me encantó el detalle ese también, ¿no? Por último, y ya para cerrar, ¿no? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes en el caso que alguien quiera seguir charlando el tema o quieren ver un poco más el tema de las implementaciones? ¿Nuestros correos? Sí. Mi correo es ¿Correos o por...? robles@cpboosters.com. Ra tiene más información de las Correcto. páginas. En mi caso, racosta@cpboosters.com. CP Boosters es para Capability Boosters, el acrónimo. Boosters es con doble O, por el tema de impulsar o fortalecer o explotar más esas capacidades. Y también nuestra página web cpboosters.com, donde nos pueden encontrar. Está recién renovada, remodelada, estamos muy motivados, muy contentos con esta nueva versión. Y obviamente en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, principalmente son las tres principales redes sociales. En LinkedIn también, si me buscan como Rea Costa, ahí estamos. Y creo que Adri también tienes un perfil por ahí. Sí, igual, Adriana Robles. Perfecto, bueno, ahí vamos a dejar los enlaces seguro en la descripción. Por mi parte no queda más que agradecerles por el tiempo y por compartir todo su conocimiento. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias, Hernán, y saludos a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, amigos, hasta acá llega la música de hoy. No se olviden de dejarnos sus comentarios sobre otras formas de resolver lo que estuvimos planteando. Como siempre, los invitamos a participar en el podcast y si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En Elite IT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.